tu vida va a estar básicamente controlada por el régimen de Milei. La nueva unidad, por ejemplo, tiene acceso en tiempo real a todas las cámaras de seguridad del país. Es un tema de espionaje interno donde se va a utilizar una inteligencia artificial que no se sabe quién la provee, ni tampoco se sabe dónde se van a almacenar los datos. No estamos hablando de amenazas externas, sino que estamos hablando de espionaje interno, que no es que te investigan porque vos hiciste algo, sino que vos sos culpable hasta que demuestres lo contrario. Son los datos de tu vida, qué haces en el día a día, a dónde compras, dónde te movés, a dónde querés ir, incluso hasta predecir qué es lo que vas a hacer. La gran pregunta en todo esto es, ¿quién controla a los que nos controlan? César Biondini te cuenta en detalle el plan de espionaje que el gobierno planea desplegar para tenerte controlado y analiza las últimas fechorías del régimen liberticida. En cuanto a la CIDE, vos remarcás también y ponés el acento en el ciberpatrullaje, en la cuestión también, bueno, de cuánto se destinaba y cómo se iba a armar esta nueva CIDE para espiar encima, ¿no? Porque ya sabemos, los servicios de inteligencia cómo terminan en manos de los gobiernos, ¿no? No es para defensa externa, sino para inteligencia interna, ¿no? Mal utilizada. Pero cómo estás planteando vos toda esta situación. Más que nada esto del ciberpatrullaje que vos haces mucha crítica al respecto. Sí, lo del ciberpatrullaje es tremendo, es una cuestión que, digamos, no ha sido analizada. Ustedes sí lo han analizado muy bien desde Realpolitik, creo que son de los pocos medios que le dio la relevancia que el tema merece. Es un tema de espionaje interno donde se va a utilizar una inteligencia artificial que no se sabe quién la provee, ni tampoco se sabe dónde se van a almacenar los datos que va a recabar esa inteligencia artificial, una inteligencia artificial de las que denominadas generativas, es decir, que tiene la capacidad de evolucionar conforme va recabando datos, va aprendiendo, digamos, de lo que va observando y lo que va auditando, por llamarlo de alguna forma, y gran parte de los fondos que se estaban pidiendo iban hacia ese tema. Esto es muy grave porque, como bien mencionás, no estamos hablando de amenazas externas, sino que estamos hablando de espionaje interno, y de hecho el propio decreto, si no la memoria no me falla, es el 710 del 2024, que firmó Bullrich, justamente habla de una suerte de precrimen, es decir, que ellos van a prevenir la conducta que podría desplegar un ciudadano que está bajo su investigación, que los ámbitos de la investigación del ciberpatrullaje son varios, desde redes sociales, uso de las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, drones e inclusive la investigación de todas las cuentas bancarias. Y te cierro con este concepto que me parece que es lo más grave, que no es que te investigan porque vos hiciste algo, sino que vos sos culpable hasta que demuestres lo contrario. Esto significa que vos sos objeto de investigación del Estado hasta que demuestres que sos inocente. Una cosa absolutamente ridícula, pero bueno, se ha hablado mucho de la libertad y la verdad que de libertad eso no tiene absolutamente nada. El ciberpatrullaje que quieren imponer Milei y Bullrich. A mediados de julio, Milei reformó por decreto los servicios de inteligencia del país. En esa reforma incorporó una cantidad de logos con una simbología que nada tiene que ver con la cultura nacional. Pero más allá de ello, vamos a centrarnos en una de las áreas que creó, la Agencia de Ciberseguridad. Dentro del decreto, Milei le da amplias facultades a la CIDE para que mantenga en secreto sus presupuestos y la gente que trabaja en estos proyectos. El día 23 de julio, por decreto, Milei le asignó una partida presupuestaria extraordinaria al sistema de servicios de inteligencia. Nada más y nada menos que 100.000 millones de pesos. En el país de no hay plata, sí hay plata para espiar a los argentinos. El día 29 de julio, Patricia Bullrich creó, mediante el decreto 710 del 2024, la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad. Las funciones que le asignan a esta nueva unidad son tremendas. Para que vos te des una idea, tu vida va a estar básicamente controlada por el régimen de Milei. La nueva unidad, por ejemplo, tiene acceso en tiempo real a todas las cámaras de seguridad del país, que van a ser auditadas y van a ser analizadas por inteligencia artificial. Además, las ciudades van a estar controladas por drones también manejados por inteligencia artificial, que básicamente van a tomar imágenes en tiempo real de todos los movimientos en las calles. Como si todo esto fuera poco, también va a haber ciberpatrullaje en las redes sociales.
Nuevamente, esta famosa inteligencia artificial va a analizar todas las cuentas de todas las redes sociales de los argentinos y va a tratar de prevenir, este es el término que usan, posibles delitos o posibles acciones terroristas, entre comillas. El decreto también anuncia que se incorpora un algoritmo de aprendizaje automático. ¿Qué significa esto? Que el análisis de toda esta información inmensa de todos los argentinos va a ser analizada por este algoritmo que va a aprender de nosotros para ver cómo nos comportamos y cómo nos puede castigar o cómo nos puede sancionar. La gran pregunta en todo esto es ¿quién controla a los que nos controlan? Porque no sabemos ni quién va a proveer el software de inteligencia artificial, no sabemos dónde se van a almacenar los datos que están recabando estos servicios de inteligencia. Imagínate, son los datos de toda la población argentina, son los datos de tu vida, qué haces en el día a día, a dónde compras, dónde te movés, a dónde querés ir, incluso hasta predecir qué es lo que vas a hacer. ¿Y quién maneja esa información? Por supuesto, en todo esto tendrá que haber un control del Congreso. Lamentablemente, como no hay leyes que regulen esta actividad, no hay tampoco control del Congreso. Y atende esto, te doy un dato final. El 28 de mayo, Milei se reunió en Estados Unidos con el CEO de la empresa OpenAI, que es famosa por haber creado el chat GPT. Esta empresa, el día 13 de junio de este año, incorporó en su directorio al general de Estados Unidos, Paul Nakasone. ¿Quién es Paul Nakasone? Es ni más ni menos que el ex jefe del cibercomando del ejército de los Estados Unidos y además es el ex director de la NSA, que es la agencia del Estado profundo de los Estados Unidos. Es la verdadera agencia de inteligencia y el verdadero poder en los Estados Unidos. Y este hombre es el que está dentro de OpenAI y esta empresa es la que está detrás del proyecto de ciberpatrullaje. ¿Estamos en un régimen que plantea libertad o que es liberticida? ¿Cómo es que vos lo catalogás? ¿Gobierno o ocupación? Puede ser que... No. Yo le digo régimen. Régimen, ahí está, régimen o gerencia de ocupación. Sí. Uso mucho esas palabras. Sí, yo siempre digo el régimen porque eso es una cuestión que, bueno, sobre todo me gusta, la verdad que tiene un sentido político, pero también me gusta provocar mucho a los trolls que están siempre ahí. Entonces, como los vuelve loco la palabra, me parece súper divertido usarla. Pero también digo, bueno, que carece, yo siempre digo que todo gobierno tiene dos ámbitos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Tiene legitimidad de origen, es indiscutible, pero la legitimidad en el ejercicio se da, bueno, cuando un gobierno defiende los intereses de la nación por sobre los intereses del extranjero. Bueno, lo que está ocurriendo en este caso con la administración Milei es exactamente lo contrario. Sirve a las corporaciones extranjeras. Uh-huh. Ahora, ¿cómo analizo la situación? Y la situación es cada vez más trágica y cada vez más preocupante. Yo creo que incluso estamos perforando el peligro de un 2001, porque incluso la situación del 2001 ya es la que teníamos hace un par de meses atrás. Ahora estamos ingresando en una especie de terra incógnita, o sea, un terreno nuevo, donde realmente los índices son cada vez más catastróficos, porque no hay otra palabra para calificarlos, es decir, la destrucción de la industria nacional es latente, se está hablando de que en este segundo semestre van a cerrar otras 10.000 pymes. El sector público sabemos que ha sufrido la motosierra que ha sufrido. El tema es que la lógica, incluso la lógica que usaban los libertarios cuando explicaban esto, decían, bueno, el sector privado se va a encargar de absorber a los que salen del sector público. Lo que pasa es que el sector privado está peor que el sector público. Entonces, como estoy remarcando, y esto lo insisto en el concepto, no porque sea una muletilla, sino porque realmente me parece que es la señal, lo que está aumentando no es la pobreza, que ya es muy grave, está aumentando la indigencia. Uh-huh. Y esa indigencia puede ser el caldo de cultivo de grandes conflictos a muy corto plazo. ¿Y notás que haya apoyo a Milei? A mí me da la sensación que todavía la gente... expresa como un cierto respaldo, no solo al gobierno, sino también a las políticas que lleva adelante. No sé si tenés la misma visión o no. No, tengo la visión que es la siguiente. Yo justamente creo que hay un sector que siempre lo va a apoyar. Eso yo creo que hay un 20 y pico %, que es el voto duro, que es el voto que lo apoyó en las PASO, lo apoyó en las generales y lo volvió a refrendar en el balotaje, que es ese porcentaje duro, digamos, que habitualmente todo oficialismo suele tener, digamos. Si tuviera menos de eso ya sería un montón. Uh-huh. Ahora, yo creo que la mayor parte de la población no es que lo está apoyando,
sino que es una situación de tolerancia, es decir, está esperando en posición paciente a ver si la cuestión funciona o no funciona. Evidentemente son cada vez más las personas que están viendo que esto no está funcionando. Lo que pasa que también hay una situación, digamos, y bueno, ¿y qué hacemos, no, frente a una situación así? Entonces esa es la disyuntiva. En esta suerte de que le están soltando la mano, ¿Villarroel también entra en ese panorama? Sí, claramente sí. Yo siempre digo que hago la salvedad, digamos, ¿no? Todos los que están integrando este gobierno, si se están abriendo, no es por una cuestión, no estoy viendo que sea por una cuestión de convicción o de análisis o de autocrítica en cuanto a lo que se están haciendo, que desde mi punto de vista son negativas, sino es por un tema de especulación política. Y en esa lectura de los hechos, creo que Villarroel hoy por hoy tiene una pelea que ya es pública yo diría con los hermanos Milei, porque no es solamente con Javier, sino también especialmente con Karina. Más allá de la opinión que puedo tener sobre cuestiones del gobierno, digo también que hay muchos desplantes que ella ha sufrido que también, bueno, claramente ofenden a cualquiera. Y evidentemente ella está con una agenda propia. Y bueno, no deja de ser significativo, ¿no?, que hace unos días atrás se reunió a solas con el embajador de los Estados Unidos. Entonces creo que ahí también está marcando, más que una agenda propia, también un futuro propio bastante distinto a lo que sueñan los Milei. Por último, ¿sentís que está ante este contexto de un gobierno libertario, que el peronismo también, o cierto sector del Partido Justicialista, se le terminó su libreto? Esto de progresismo, porque se ha terminado este libreto de progresismo absurdo, ¿empieza como a surgir el nacionalismo en la Argentina? Creo que sí, te digo, de hecho vengo teniendo muchas reuniones con diferentes dirigentes, sobre todo muchos dirigentes sub-50, que son del peronismo, Sí. Y hay un acercamiento muy grande, también hay una crítica muy grande, digamos una autocrítica, y creo que sí, creo que hay un sano renacimiento de un nacionalismo, digamos, bien argentino. Creo que justamente Milei nos ha enfrentado a la realidad de decir, bueno, o sea, es como una distopía, ¿no? ¿Cómo sería un país entregado 100% al extranjero? Bueno, Milei nos está regalando en vivo e en directo una visión de cómo es ese país. Y en función de eso, justamente hay un renacimiento también de, bueno, la idea de la soberanía política, de la defensa justamente de un Estado presente pero sin corrupción, la idea justamente de defender los valores de la patria, más en un mundo que está 100% globalizado. Creo que sí, hay un renacimiento y bueno, bienvenido sea para la Argentina. Esta es una corriente que ya está siendo muy fuerte en otras partes del mundo y hoy por hoy lo noto con mucha satisfacción que también se está viviendo en el país. Bien. César, gracias por tu tiempo y predisposición. Atención, compañero, despierta, que es la hora de otro renacer. Nuestra patria nos llama a la lucha, nuestro líder nos llama a vencer.